Bien, en la clase de hoy vamos a estudiar un método aproximado para estimar las demandas máximas debido a cargas dinámicas, principalmente cargas debido a movimiento de la base o terremoto. Simplemente esto es una recopilación de lo que vimos en la última clase, a modo de repaso. Voy rápidamente, pero es simplemente para retomar donde dejamos la última clase. En la última clase, o en la clase anterior, vimos un método para resolver la ecuación de movimiento de sistemas de múltiples grados de libertad. O sea, vimos que esta es la ecuación de movimiento para movimiento de base, donde esta es la matriz de masa, matriz de amortiguamiento, matriz de rigidez. Vimos cómo calcular la matriz de amortiguamiento usando dos métodos, el método de Rayleigh o amortiguamiento proporcional y el amortiguamiento modal, en que le asignamos un amortiguamiento a cada modo de vibración. Esta es la matriz de masa de nuevo. Este es un vector que le vamos a llamar el vector de influencia, se le llama generalmente. Es simplemente un vector que tiene muchos 1, n, o sea, n, donde n es el número de grados de libertad, 1, y x sub g, con 2 puntos, es la aceleración de la base. Aceleración de la base. Y es un escalar. O sea, es un número. Un número. Entonces vimos un método para resolver esa ecuación. El método, que se llama análisis modal, consiste en lo siguiente. Hacemos una transformación de coordenadas. Estos son coordenadas modales. Coordenadas. Coordenadas modales. Que ese sistema de coordenadas tiene una característica importante y es que las ecuaciones se desacoplan. Y eso lo vimos en la clase pasada, que es consecuencia de que la matriz de masa y de rigidez, cuando son pre y post multiplicadas por la matriz modal, se vuelven diagonal. En otra palabra, esa transformación hace que la ecuación se desacople. Son n ecuaciones desacopladas y esas ecuaciones se resuelven cada una para diferentes coordenadas modales. La coordenada j, donde j puede ser cualquier número entre 1 y n, 1, 2, hasta n, satisface esa ecuación diferencial escalar. En otra palabra, esa ecuación n aquí es un escalar, no un vector. Y esa ecuación la sabemos resolver. O sea, es una ecuación de segundo orden, lineal, y sabemos que su solución está dada por la integral de Duhamel, como vimos anteriormente, para sistemas de un grado de libertad. El lado de la derecha lo vamos a reescribir de una manera diferente, que nos va a ayudar a un análisis aproximado que vamos a ver más adelante. Vamos a reescribir este término, que es el modo J transpuesta por la masa por el vector de influencia, le vamos a llamar gamma J. Ese gamma J es lo que se llama el factor de participación modal. O en inglés, por ejemplo, cuando ustedes usen ETABS, por ejemplo, van a ver que se le llama Modal Participation Factor. Entonces, si definimos ese factor como gamma J, el lado derecho se convierte simplemente en menos gamma J por la aceleración de la base. Y vamos a ver más adelante cuál es la función de ese gamma J. La respuesta, entonces, una vez que resolvemos para las n coordenadas modales, recuperamos la respuesta en coordenadas físicas aplicando la transformación, ¿verdad? Simplemente la matriz modal por n de t, pero ya n de t lo encontramos, ese vector, porque ese vector está dado, es simplemente un vector que tiene n1, o sea, son las n entradas de las n coordenadas modales. Ya lo encontramos y ese producto de esa matriz por ese vector se puede escribir como esa suma. La suma de phi j, acuérdense que esta matriz, la matriz modal, vamos a ponerla aquí, tiene los modos como columnas. Modo 1 hasta el modo n. Entonces simplemente, ustedes lo pueden hacer a modo de ejercicio, pero esa multiplicación de esa matriz por ese vector se puede escribir como la suma de todos los vectores verticales por la coordenada modal. Es fácil de ver eso porque simplemente, acuérdense que la matriz se multiplica en fila por columna. O sea, cuando usted multiplique esa fila, la primera fila, por esa columna, la segunda fila por esa columna, siempre se van a dar cuenta que el primer modo, que es esta columna de aquí, va multiplicando siempre, es phi n, n1, n. Ese modo, que es la primera columna, que ustedes hacen fila por columna, fila por columna, fila por columna. La primera columna siempre multiplica n1.
la segunda columna multiplica n2 y así sucesivamente. Entonces, ese producto se puede escribir de esa forma y es fácil, si ustedes hacen la multiplicación de la matriz se van a dar cuenta fácilmente. Entonces, u de t, acuérdense que u de t es el vector que tiene las coordenadas físicas. Acuérdense que son n grados de libertad, y cada uno de esas son las n coordenadas o los n grados de libertad que usted definió para definir la configuración deformada de su modelo. Para el grado de libertad k, o sea, para la entrada, si usted viene aquí, la entrada k de ese vector de desplazamiento está dada por el producto de la fila k por esa columna. O sea, simplemente, acuérdense que esto es un vector, tiene u1, u2. La fila k es simplemente la columna k de esta matriz, la columna k, por ese vector vertical, fila por columna. Cuando te haces ese producto, es simplemente la fila k, acuérdense que k aquí es el grado de libertad, y la segunda entrada es el modo 1, modo 2, sucesivamente hasta el modo n, grado de libertad k. Entonces, este producto, fila por columna, es simplemente la sumatoria desde j igual a 1 hasta n, donde j es simplemente un índice de sumatoria, de phi kj, simplemente estamos multiplicando esa fila por esa columna, por nj, eta j. Suena gracioso, eta j, pero es la letra eta, entonces eta sub j. Entonces, ese factor, sin embargo, es proporcional a gamma j entre omega sub dj, debido a esto que está aquí. O sea, es proporcional a este factor. Y eso va a ser importante más adelante. Para fines, cuando usted tenga una estructura, el procedimiento que se hace cuando usted tiene el historial, los terremotos, es el siguiente. Usted toma, el código generalmente le requiere por lo menos usar tres aceleración de la base. Cuando usted hace, esto es lo que se llama un análisis tiempo-historia. O sea, este tipo de análisis, como lo vimos en la clase pasada. Poner una nota por aquí, qué sé yo, aquí. Esto se llama análisis tiempo-historia. En otras palabras, usted está calculando la respuesta para cada instante de tiempo. Eso es lo que eso quiere decir, análisis tiempo-historia. O sea, cuando resolvemos esto, encontramos u de t para todos los t en un rango que consideramos. Ok, entonces, una vez usted tiene, voy a regresar a la parte del código más adelante, pero una vez usted tiene u de t, o sea, el desplazamiento en cada grado de libertad para cada instante, entonces, para calcular la demanda se hace lo siguiente. Vamos a borrar. Podemos borrar. Vamos a borrar aquí. Una vez usted calculó u de t para todos los t, ya usted resolvió el problema dinámico. Igual como ocurrió para sistemas de un grado de libertad. Entonces, si usted quiere calcular la demanda, el siguiente paso es el siguiente. Acuérdense qué es lo que queremos hacer. Ahora, en vez de u de t ser un escalar, ahora es un vector. Entonces, digamos que u de t tiene dos entradas. U1 de t, u2 de t. Digamos que eso es, por ejemplo, para hacer un poco más físico, que eso es un pórtico que tiene dos niveles y 2 grados de libertad laterales. Entonces, para calcular la demanda, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que imponer para cada instante de tiempo en que calculamos u1 de t. Por ejemplo, puede ser que cuando calculamos la respuesta, vamos a decir que esto es u2 de t, nos dio, qué sé yo, algo así. Y que cuando calculamos u1 de t, digamos que nos dio algo así. Y lo estoy haciendo así a propósito para recalcar que el máximo de esas dos funciones generalmente no coincide. O sea, puede ser que el máximo de 1 de t esté por aquí, por ejemplo. Vamos a llamarle u1 máximo. Y que el máximo del desplazamiento del segundo piso esté por aquí. O sea, que ocurren en tiempos diferentes. u2 max. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para cada instante de tiempo, forzar la estructura a esta configuración deformada. Entonces, digamos que seleccionamos ese instante de tiempo, digamos, vamos a decir, vamos a dibujar una línea aquí. Digamos que eso es el tiempo t estrella, vamos a llamarle.
Entonces, en ese instante de tiempo, el desplazamiento en el grado de libertad 2 es un número positivo, o sea, imagínense un número aleatorio o cualquier número. Y en el grado de libertad 1 es ese número que es negativo. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted va a aplicar cargas laterales que produzcan esos desplazamientos. Lo mismo que hicimos para el sistema de un grado de libertad. Eso se hace como análisis estructural. Simplemente, la carga que va a generar esos desplazamientos es la siguiente. F de t es igual, en el tiempo estrellita, digamos, K U estrellita. Perdón, U T estrellita. Entonces, se hace ese producto de la materia de rigidez por el desplazamiento, se le da dos fuerzas. Entonces, esa fuerza, por ejemplo, le puede dar, vamos a ver, el desplazamiento 2 es positivo, o sea que esa fuerza probablemente va a ser hacia la derecha. F2 de estrellita. Y el 1 es negativo, o sea que esa fuerza va a ser hacia la izquierda, digamos. Y la configuración deformada en el grado de libertad 1 es negativo, o sea que puede ser, voy a darle un poco más grande, pero puede ser algo así, por ejemplo. Y el grado de libertad 2 es positivo, o sea que va a estar hacia la derecha. Digamos algo así. Entonces, en ese instante de tiempo, ya lo que usted hace es análisis estructural. O sea, puede calcular, por ejemplo, el momento en esa columna, puede calcular el cortante basal. Podemos ponerlo hacia la derecha. Cortante basal en ese tiempo de estrellita. En este caso, el cortante basal es simplemente F1 menos F2. Simplemente por equilibrio de esas dos fuerzas. Equilibrio de materia de fuerza en X. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las demandas, como el cortante basal, el momento, flector, lo cortante, también son función del tiempo. O sea, en otra palabra, si dibujamos, lo quiero hacer, vamos a hacerlo aquí mismo también. En otras palabras, si dibujamos, vamos a ver aquí. Para cada instante de tiempo vamos a tener un valor diferente del cortante basal y del momento flector. O sea que podemos hacer un gráfico aquí, por ejemplo, que diga momento flector, vamos a llamarle M, de T. Entonces en ese instante de tiempo, digamos, usted calculó el momento flector en esa columna y le dio un valor, qué sé yo, quizá, depende de cómo tenga positivo o negativo, pero digamos que le dio un valor positivo. Te hace eso para diferentes instantes del tiempo. Y eso lo que le va a dar es una variación, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces eso es momento flector, digamos, en esa columna. El cortante basal, por igual, le va a dar una función en el tiempo. Digamos que le dio algo así. Obviamente para diseño lo que les interesa es el máximo, o sea, el momento flector máximo y el cortante basal máximo, digamos. Entonces, lo interesante es lo siguiente, lo que ocurre con sistemas de múltiples grados de libertad es lo siguiente. Esos máximos no coinciden generalmente. Por ejemplo, aquí vimos que puede ocurrir que el desplazamiento máximo de ese grado de libertad esté aquí, en ese instante de tiempo, y que para el segundo grado de libertad esté, por ejemplo, por aquí. Esos dos tiempos son diferentes. Lo mismo puede ocurrir con la demanda. Puede ser que el momento flector máximo en esa columna esté en este instante de tiempo, y que para el cortante basal esté por aquí, pero esos instantes de tiempo no coinciden. Entonces, en general, para este tipo de análisis se requiere que se evalúe la respuesta para todos los instantes de tiempo y después usted busca cuál es el máximo. De nuevo, ese tipo de análisis se llama análisis historia-tiempo. O tiempo-historia, nunca me acuerdo. Time history, tiempo-historia. Y ese tipo de análisis viene en diferentes sabores, digamos. Y este es uno de ellos, es el análisis modal. Como lo hemos discutido hasta ahora. Generalmente el código le exige lo siguiente, que usted va a hacer ese tipo de análisis, usted utilice por lo menos 3 acelerogramas, o sea, 3 registros de aceleraciones, 3 registros de aceleraciones que tengan las características del tipo de terremoto que se podría observar en la región donde usted va a diseñar la estructura.
eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero en general lo que se hace es que se utiliza registros de otros lugares que tengan más o menos el mismo tipo de condiciones. El problema es que la respuesta depende bastante de ese registro de aceleración que tú utilices. Entonces, por eso que ese tipo de análisis no es tan trivial. O sea, depende del contenido de frecuencia de la aceleración máxima. Todos estos parámetros del acelerograma dependen de las condiciones locales. Pero entonces usted tendría que buscar un lugar que tenga las condiciones locales parecidas a donde usted va a diseñar. Generalmente se acepta 3 registros y usted hace el diseño basado en esos 3 registros. Entonces el problema con ese tipo de análisis es el siguiente. Generalmente requiere mucho tiempo correr un análisis tiempo-historia en un modelo que tiene muchos grados de libertad. O sea, ese tipo de análisis usted lo hace generalmente para estructuras especiales. Creo que aquí tengo el comentario. Exacto. Ese tipo de análisis se hace generalmente para lo que se conoce como estructuras no convencionales, vamos a poner entre comillas, porque eso no es un término que es bien convencionales, es un poco arbitrario. Convencionales. Generalmente, por ejemplo, puentes, plataformas de petróleo, ese tipo de cosas que están en mar abierto, plantas nucleares, por ejemplo. La razón es la que le comenté, o sea, correr un análisis historia a tiempo con 3 diferentes registros, si usted tiene un modelo que tiene, por ejemplo, más de 10.000, 30.000, 50.000 grados de libertad, toma mucho tiempo, o sea, puede tomarle días, horas o días incluso, correr ese tipo de análisis en un programa convencional. Entonces, por esa razón, vamos a discutir hoy un análisis aproximado para estimar esas demandas máximas que necesitamos para diseñar, ¿verdad? Necesitamos el momento flector máximo, necesitamos el cortante basal máximo, necesitamos lo cortante en la columna máximo y otro tipo de demanda, derivas, entre otros. Entonces, déjame ver si algo más quiero decir sobre eso. 1, 2... Entonces, ese análisis modal que discutimos anteriormente, generalmente se utiliza para estructuras en el rango lineal. Si usted va a hacer ese análisis, aplica para estructuras en el rango lineal con amortiguamiento modal. Con amortiguamiento modal. Hay otro tipo de análisis tiempo-historia que es el análisis paso a paso o análisis numérico. Análisis paso a paso o numérico. Aquí entra, por ejemplo, el método de Newmark beta, Wilson, etc. Y en ese tipo de método lo que se hace es que se resuelve la ecuación de movimiento, ya la borré, de manera numérica. Eso se aplica generalmente para 2 situaciones principales. Una es si se analiza análisis en el rango no lineal, o sea, cuando se analiza el comportamiento en el rango no lineal. Y la segunda es si el amortiguamiento no es clásico. Para casos en que amortiguamiento no es clásico. Vimos lo que es amortiguamiento clásico, o sea, el amortiguamiento modal. Pero mencionamos que si usted tiene, por ejemplo, un amortiguador viscoso, por ejemplo, una estructura, si tiene una estructura, por ejemplo, y usted instala, quizás han visto alguna foto, pero si usted busca amortiguador viscoso o estructura, hay unos dispositivos que es un amortiguador real, o sea, no es el amortiguador que mencionamos anteriormente, que toma en consideración todos los factores que aportan al amortiguamiento, sino que es un amortiguador real, o sea, viscoso. Entonces, en este caso, el amortiguamiento generalmente, casi siempre, prácticamente, no es clásico y ese análisis modal no aplica. Entonces, en ese caso también hay que hacer un análisis numérico.
Entonces, lo que vamos a ver ahora es un método para estimar las demandas máximas sin tener que calcular la respuesta para todos los instantes de tiempo. O sea, quizás que creo que se entiende, pero por si acaso. O sea, de nuevo, o sea, la idea es que no queremos tener que calcular la respuesta para todos los tiempos, porque ese análisis en que usted calcula el historial completo de todas las respuestas y todas las demandas toma mucho tiempo. Si usted tiene un modelo muy grande y no solo eso, tiene que hacerlo 3 veces, porque son 3 registros de aceleraciones. Con mayor dificultad aún, generalmente, ustedes saben lo que tienen experiencia diseñando, que usted tiene que correr el análisis varias veces durante la fase de diseño. Entonces, si hacer ese análisis le tarda muchas horas o un día, digamos, por ejemplo, yo he trabajado con modelos, que ese análisis toma, por ejemplo, 1 día y medio en correr. Me ha pasado, tengo experiencia con una estructura que diseñé una vez y ese análisis tomaba 1 día y medio en correr. Entonces, si tiene que correr ese análisis varias veces durante el diseño, usted no puede hacer el lujo de esperar 1 día y medio para que ese análisis corra de manera completa. Porque el modelo es muy grande, por ejemplo, tiene un modelo con mucho grado de libertad y tiene que correr ese análisis 3 veces. Entonces, eso es lo que sucede. Principalmente, ese análisis tiempo-historia, principalmente si es no lineal. Ese también dura todavía muchísimo más tiempo en correr. Entonces, la idea es evitar eso haciendo un análisis aproximado. Antes de comentar el análisis aproximado, vamos a hacer un comentario sobre estos factores que llamamos el factor de, aquí, el gamma J, el factor de participación modal. Y vamos a utilizar ese factor para hacer lo que se llama, para truncar el número de modos. En otras palabras, la primera aproximación que vamos a hacer es la siguiente. Nos vamos a dar cuenta que resulta que el aporte de los diferentes modos a la respuesta varía de acuerdo al tipo de respuesta que usted va a calcular. Entonces, generalmente, esta sumatoria, el resultado es el siguiente, que esa sumatoria generalmente se puede truncar y en vez de sumar los n modos, usted puede sumar, por ejemplo, un número m de modo, donde m es menor que n. La razón es la misma que tiene que ver con el tiempo que está en análisis en correr. Si usted tiene una estructura con 30.000 grados de libertad, son 30.000 modos de vibración. O sea que el análisis tarda muchísimo tiempo en correr. Pero ¿qué pasa? Lo que vamos a ver más adelante es que ese factor que se llama gamma J nos da una idea de qué tanta importancia tiene cada uno de esos modos en esa sumatoria. Entonces la idea es la siguiente. Si usted está sumando números, por ejemplo, y esa sumatoria es de 30.000 números, pero resulta que el primer número, digamos, por ejemplo, es 1, simplemente a modo de ejemplo, y el segundo es 0.5, 0.2, y que después de eso, por ejemplo, el número que usted está sumando son 1 por 10 a la menos 5, más 1 por 10 a la menos 6, resulta que usted puede simplemente obviar los números que son muy pequeños, porque son muy pequeños con respecto a esos números que tienen más importancia. Entonces, esa es la idea de ese factor de participación modal. Entonces, vamos a hacer un comentario de este factor y después vamos a proceder al análisis aproximado que le comentaba. Ese análisis aproximado es el análisis modal espectral que ustedes generalmente van a utilizar para diseñar estructuras que son convencionales. Convencional entre comillas, ¿no? Pero generalmente para edificios y ese tipo de estructura. Estoy revisando mi nota porque creo que no quiero borrar esa parte. Vamos a borrarla. Esa clase es como un preámbulo, esencialmente, ingeniería sismo resistente. Por eso no voy a tocar todos los temas que son asociados a ese tema, porque lo van a ver más adelante, pero sí hay una parte que hay una conexión entre dinámica estructural e ingeniería sismo resistente en cuanto a los análisis. Entonces, probablemente cuando usted vea ingeniería sismo resistente, algún análisis, como el análisis modal espectral, que quizás no le den todos los detalles, porque el profesor quizás asuma que usted lo vio en esta clase. Entonces, por eso quiero cubrir esa parte en esta clase. Vamos a poner aquí propiedad de los factores de participación modal.
La razón por la que los factores de participación modal son importantes es por lo siguiente. Resulta que la suma de esos factores es un número. La suma del cuadrado de todos los factores de participación modal es m barra, donde m barra es la masa total. Masa total de la estructura. Entonces, en otra palabra, sumar esos factores nos da un número y cada uno de esos factores de nuevo lo vamos a utilizar para juzgar esencialmente qué tan importantes son los diferentes modos en la estimación de la respuesta. Entonces vamos a probar esa formulita rápidamente. Vamos a poner aquí prueba. Prueba. Por definición dijimos que gamma j es phi j transpuesta por la masa por el vector de influencia. Esto es un escalar, ¿verdad? Eso es un número. Acuérdense que este es el modo horizontal, lo multiplica por la matriz de masa. Cuando te haga ese producto, les da un vector que es horizontal, que al multiplicarlo por ese vector que es vertical, les da un escalar. O sea, gamma j es un escalar. Ok, entonces gamma j al cuadrado, de aquí, gamma j al cuadrado es simplemente ese número multiplicado por ese producto dos veces. MRK. Pero ¿qué pasa? Ese número es un escalar. Y como ustedes saben, la transpuesta de un escalar es el mismo escalar. O sea que simplemente puedo tomar transpuesta de este factor. O sea que eso es igual a Rx transpuesta. La masa es simétrica, o sea que la transpuesta de la masa es la masa. Phi j transpuesta MRK. Entonces, sustituimos este valor de gamma j al cuadrado en esa sumatoria. Eso quiere decir que la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de gamma j al cuadrado es igual a la sumatoria de lo siguiente. Rx transpuesta phi j transpuesta la masa, el vector de influencia. Entonces, ¿qué pasa? Este término y este término no tienen nada que ver, me falta una m aquí, no tienen nada que ver con el índice de sumatoria, o sea, con esa j, o sea que lo podemos sacar fuera de la sumatoria. O sea que eso es Rx transpuesta por la masa, por la sumatoria de phi j transpuesta. Esto es un término. Por la masa, por el factor de influencia. Ahora bien, ese término, esa sumatoria, es simplemente la matriz modal por la matriz modal transpuesta. Déjame ver si tengo eso bien. Exacto. O sea, simplemente, si ustedes hacen este producto, ese producto es simplemente, es phi 1 ese producto de esas dos matrices es ese producto donde esto es phi, la matriz modal, y esto es phi transpuesta. Si ustedes hacen el producto, o sea, fila por columna, como se multiplica matrices, ustedes se van a dar cuenta que eso es lo mismo que escribirlo de esta manera. Entonces, y ustedes lo pueden hacer por sí mismos, pero es simplemente multiplicando filas por columnas. O sea, simplemente te tienen que escribir cada modo de eso. O sea, la forma de probarlo es, ese modo, acuérdense, es, por ejemplo, phi 1. Es que es phi, primero va el grado de libertad y después el modo. 1, 1, phi 2, 1, hasta phi n1. Es el modo 1, por ejemplo. Entonces, esto es phi 1, 1. Phi 2, 1, horizontal, hasta phi n1. Si usted escribe todos los modos de esa manera y hace el producto, o sea, fila por columna, por ejemplo, esa fila por esa columna,
Entonces se va a dar cuenta que esa sumatoria, cuando te multiplica la sumatoria de ese número por ese número, más ese número por ese número, más ese número, multiplicando fila por columna, entonces se va a dar cuenta que es lo mismo que cuando usted hace esa sumatoria. Esa sumatoria es Φ1, Φ1 transpuesta, más Φ2, Φ2 transpuesta. Entonces, este producto, por ejemplo, es vertical. Φ1, 1 hasta Φn1. Y la transpuesta Φ1, 1 hasta Φn1. Entonces, esencialmente, cuando usted hace cada uno de esos productos y los suma, se va a dar cuenta que le da lo mismo que hacer ese producto de esa matriz. Y eso lo pueden probar ustedes mismos. Entonces aquí, eso significa que ese producto es lo siguiente. Por M, RK. Ahora bien, vamos a utilizar la siguiente propiedad del producto de la masa por la matriz de Modi. Y la siguiente, ustedes saben que Φ transpuesta, vamos a lo que abajo. Ustedes saben que Φ transpuesta, M, Φ, es la matriz de identidad. Si los modos están normalizados con respecto a la masa. Esto quiere decir que, que Φ, o sea, de aquí inmediatamente, se puede concluir premultiplicando por Φ transpuesta inversa. Se puede concluir que M Φ es igual a Φ transpuesta inversa. O que Φ, de aquí inmediatamente surge que Φ es M inversa por Φ transpuesta inversa. Entonces ahora simplemente sustituimos esto aquí y nos queda lo siguiente. Rx transpuesta M, M inversa vamos a borrar aquí. Φ transpuesta M RK. Ese producto es la matriz identidad, ¿verdad? La matriz por su inversa es identidad, identidad es como si fuera un 1. Ese producto es la matriz identidad. Entonces lo que nos queda es que Rx transpuesta MRX. Y eso es igual a lo siguiente. Ese producto es igual a lo siguiente. Un vector que tiene muchos unos, n1 horizontales, la matriz de masa que es diagonal, y ese vector que tiene los n1 verticales. Cuando te haces ese producto, eso es simplemente la sumatoria de todas las masas. Que eso es m barra, le llamamos, esa es la masa total. O sea, la sumatoria de la diagonal de la matriz de masa, obviamente, esa es la masa total. Y eso es lo que queríamos demostrar. De ahí, vamos a definir, vamos a normalizar esos gamma, dividiéndolos entre m barra, de manera que su sumatoria sea 1. Entonces vamos a definir alfa j como gamma j al cuadrado entre la masa total. Alfa j tiene la propiedad de que la suma de los alfa j, obviamente, es 1. Es 1. Porque simplemente normalizamos esto, o sea, dividiendo entre m barra, los dos lados de esa ecuación. Ese factor se le llama la razón de masa participante modal. Participante modal. Y en inglés, o en los programas, se le llama Modal Participating Mass Ratio. Participating Mass Ratio. Entonces, esos factores los vamos a utilizar
para lo que mencionábamos de truncar el número de modos que consideramos. ¿Sabes? Lo que vamos a hacer es que generalmente lo que se hace es que se consideran una cantidad de modo m de manera que la suma de esos factores sea, por ejemplo, 0.9, o sea, que 0.9, de manera que se tenga lo que dice como el 90% de la masa se considera en el análisis, es lo que se le dice. En otras palabras, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esto alfa j para reducir el tiempo de computación considerando solamente un número m de modo, donde m es menor que n. Eso es uno de los usos de ese factor. Okay. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a volver al análisis que yo mencionaba anteriormente. Acuérdense que lo que estamos buscando es que es un análisis mediante el cual podamos estimar las demandas máximas sin tener que calcular la respuesta para todos los instantes de tiempo, porque generalmente eso requiere mucho tiempo. Si el número de modos que usted necesita es muy grande y si el modelo también tiene muchos grados de libertad. Entonces vamos a poner aquí análisis aproximado. No, el título, que fue el título inicial. Análisis aproximado para estimar las demandas máximas. Para estimar demandas máximas. Ese análisis es lo que se conoce como análisis modal espectral. Análisis como vimos, cuando hacemos análisis modal, la respuesta está dada por lo siguiente. O sea, vamos simplemente a modo de ejemplo. Imaginémonos que tenemos un sistema de 2 grados de libertad. Tenemos U1 de t y U2 de t. Si hacemos análisis modal, esas coordenadas son que phi1, 1, phi2, 1, en coordenadas modales, phi1, 2, phi2, 2. Eta 1 y eta 2. Entonces la idea es la siguiente. Idea. No queremos estimar U de t para todos los tiempos t, sino que lo que quisiéramos es simplemente poder estimar el máximo. O sea, el máximo desplazamiento de U1, de la coordenada 1, y el máximo desplazamiento de la coordenada 2. Entonces, la idea es lo siguiente. Estimar, o sea, lo que vamos a tratar de hacer es estimar U1 max, llamarle acá. Estimar el máximo de los desplazamientos de toda la coordenada. Obviamente puede ser una rotación, o sea, estas coordenadas pueden ser traslación o rotación. Y usar estos valores para estimar las demandas máximas. Demandas máximas. De nuevo, lo que queremos evitar es calcular U de t para todos los tiempos, sino simplemente calcular los máximos y usar los máximos para estimar las demandas máximas. Entonces, hay dos problemas de este análisis. O sea, ¿por qué es aproximado ese análisis? Por dos razones. La primera es la siguiente. Uno, los tiempos, vamos a escribirlo, los tiempos en que los máximos de toda la coordenada ocurren, o sea, como mencionamos anteriormente, los tiempos en que esos máximos ocurren
no son los mismos necesariamente. O sea, en otra palabra, cuando el grado de libertad 1 está en el máximo, el K, cualquiera que sea K, el 3, el 4, no está en el máximo. O sea, todos esos máximos ocurren en tiempos diferentes, como mencionamos hace como 5 o 10 minutos atrás. Los tiempos en que esos valores ocurren no son iguales, no son iguales. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, que todavía más importante, es que las demandas máximas en general no son función de esos valores que están ahí. 1 max. ¿Por qué no? Porque yo, volviendo al grafiquito que hice anteriormente, vamos a dibujarlo aquí. Imaginémonos que esto es U2, en el caso del pórtico que mencionábamos anteriormente, simplemente para que tenga sentido, un poco más de sentido físico, digamos que esto es U1. Y esto es el pórtico de 2 niveles que mencionábamos anteriormente. Digamos que esto es el momento flector, por ejemplo, en esa columna, llamarle M de T. O sea, lo que yo mencioné anteriormente es que, digamos, puede ser que esa sea la respuesta de eso, esa sea la respuesta de eso, y algo así. El cortante basal, digamos que es algo que no lo estoy haciendo, quiero que tenga un poco de sentido por lo menos. Pues generalmente el máximo, por ejemplo, de esa coordenada ocurrió en este tiempo. En esta coordenada ocurrió en este tiempo. Entonces puede ser que alguna demanda, por ejemplo, el momento en esa columna, sí va a ocurrir cuando U1 sea máximo. Perfecto, eso coinciden. Pero el momento, por ejemplo, en esa columna, digamos que eso es M2, el momento en esta columna, el instante en que ese momento es máximo no coincide con el instante en que ese momento es máximo. Digamos que esto es U2 max, U1 max. Creo que se entiende, pero tienen que pensarlo un poco. O sea, simplemente los tiempos en que los máximos ocurren, U1 y U2, de todos los grados de libertad no coinciden. Y peor aún, por ejemplo, este momento, que es el momento máximo, cuando este momento ocurre, el momento máximo en la columna 2, el desplazamiento en la coordenada 2 no necesariamente, perdón, es el momento. Los desplazamientos en las dos coordenadas, 1 y 2, no están en el máximo. O sea, el máximo está aquí, no ahí. O sea, en ese instante de tiempo, si usted lo mira así verticalmente, un instante de tiempo, el instante de tiempo en que el momento máximo, el momento flector máximo en esa columna, por ejemplo, ocurre, no coincide con el máximo de los desplazamientos, sino que el desplazamiento puede ser menor o igual a ese máximo. Entonces, en otra palabra, las demandas máximas no son función de ese vector que dijimos que es lo que vamos a utilizar. Dijimos que vamos a utilizar ese vector para estimar las demandas máximas. En otras palabras, ya para enfatizar un poco ese comentario, vamos a poner aquí, en otras palabras, aunque conociéramos, aunque tuviéramos, ok, no lo voy a escribir, siempre lo voy a mencionar, aunque tuviéramos esos valores de manera exacta, digamos, entre comillas, no pudiéramos calcular las demandas máximas solamente utilizando esos valores, por lo que yo acabo de mencionar aquí. Porque en general, la demanda máxima no son función de esos valores, sino que son función de los valores de la respuesta en otros tiempos que no son los tiempos en que eso máximo ocurre. Entonces, eso es una aproximación. Voy a ponerle aquí, aproximación 1, vamos a llamarle simplemente para ponerle un nombre. Aproximación 1. O sea, este comentario es un comentario, en realidad no es un problema, es simplemente un comentario. Que los tiempos en que esos valores ocurren no son iguales, lo máximo.
es un comentario, no tiene mucha importancia. Lo que tiene más importancia es que la demanda máxima no son función de esos valores. O sea, que aunque tuviéramos esos valores, no pudiéramos calcular de manera exacta, entre comillas, las demandas máximas. Entonces, eso es un pequeño problema del método que vamos a utilizar ahora, que es un método aproximado. Por eso el método es aproximado, obviamente. Entonces, vamos a borrar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos estimar ese vector. Cómo estimar el vector de los desplazamientos máximos de los diferentes grados de libertad. Entonces vamos a poner aquí estimación aproximada de ese vector. El vector con el valor máximos, los valores máximos de todas las coordenadas físicas. Y vamos a poner aquí aproximación 2. ¿Por qué? Porque no lo vamos a calcular de manera exacta. O sea, esto es otra aproximación por encima de la que ya hicimos anteriormente. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a estimar? Vamos a seguir el siguiente procedimiento. El desplazamiento en la coordenada K, UK de T, como vimos anteriormente, es la suma desde J igual a 1 hasta N de phi KJ NJ de T. Eta J de T, no N. Esta es la coordenada K. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a usar estos señores. El valor absoluto del máximo. No lo voy a poner acá porque no quiero que se confunda. Valor absoluto del máximo de las respuestas de las coordenadas modales. O sea, eso es el valor absoluto del máximo de la respuesta de la coordenada modal N1. En otras palabras, para el caso de 2 grados de libertad, tenemos eta 2 de t y eta 1 de t. Eta 1 de t. Usted lo calcula para un historial dado, eso le va a dar algo así, qué sé yo. Entonces, ese es el máximo, N1 máximo. Y digamos que el máximo de la 2 es esto. Perdón, eso es 2. Eta 2, eta 1. Entonces, el máximo en valor absoluto. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se calcula ese valor. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer no es exacto, de nuevo, para estimar UK. El procedimiento que vamos a utilizar en el que utilizamos estos valores, valor absoluto del máximo de la coordenada modales, para estimar UK max, que es lo que nos interesa, no es exacto. No es exacto. Por eso es que tenemos aquí aproximación 2. No es exacto. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera es la siguiente. La misma que vimos anteriormente para el otro caso. Esos valores no ocurren en el mismo instante de tiempo. No ocurren en el mismo tiempo. O sea, en el mismo instante de tiempo. En otra palabra, ese máximo ocurre en este tiempo y ese máximo ocurre en ese tiempo. Esos tiempos son diferentes. Ese tiempo. Y la segunda razón es que, como vamos a ver en 2 minutos, no conocemos, aquí tenemos el valor absoluto, o sea que no conocemos
el signo, o sea, si es positivo o negativo, de esa cantidad. El signo de esas cantidades, n1 hasta nn, no lo vamos a conocer, por eso que ponemos aquí valor absoluto, queriendo decir que van a tener signo positivo, pero simplemente no vamos a conocer el signo. O sea, puede ocurrir que uno de esos valores sea negativo, como se ve aquí, pero no lo vamos a saber que es negativo, simplemente vamos a tener el valor absoluto. Y vamos a ver ahora por qué solamente vamos a tener el valor absoluto. Como se acuerdan, la ecuación, acuérdense que estamos interesados en nj máximo. Pero como ustedes saben, la ecuación para la coordenada modal j es la siguiente ecuación. N, aceleración de la coordenada j, más 2 xi omega eta j, más omega j al cuadrado eta j, menos gamma j, aceleración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el espectro ahora, por eso que el análisis modal espectral. Vamos a utilizar el espectro para calcular nj máximo en valor absoluto. Como ustedes se acuerdan, cuando vimos la clase de espectros de respuesta, los espectros son tomados con valor positivo en valor absoluto, o sea, tienen valor absoluto. Las cantidades son positivas, o sea, que nos olvidamos del signo, o sea, tomamos valor absoluto del máximo. Entonces, si conocemos el espectro de la aceleración de la base, para el nivel de amortiguamiento que tenemos aquí, o sea, digamos que ese amortiguamiento es 5%, y tenemos el espectro para esa aceleración, puede ser, por ejemplo, el centro, como el que ustedes hicieron en su tarea. Entonces, simplemente, acuérdense que el espectro, por ejemplo, de pseudoaceleración, se ve algo como así. Exacto, PSA. Eso quiere decir que simplemente el valor absoluto de nj máximo es fácil si tenemos el espectro. Simplemente entramos al espectro con el periodo de ese modo, tj, o sea, el modo j, donde, claro, omega j. Entramos al espectro y como ustedes se acuerdan, es simplemente que es la rigidez por el desplazamiento espectral, ¿verdad? Simplemente, exacto, la rigidez por el desplazamiento espectral, pero en este caso la aceleración está multiplicada por ese factor j. Eso quiere decir que la respuesta hay que escalarla por ese factor j. Eso es porque el sistema es lineal. Si usted escala la entrada, o sea, la excitación por un escalar j, el desplazamiento máximo simplemente se multiplica por ese escalar. O sea, en otras palabras, el desplazamiento modal máximo en este caso va a ser gamma j por el desplazamiento espectral. Le llamamos SD para el periodo j. O sea, ese es el desplazamiento espectral, ese es pseudoaceleración, o sea que vamos a utilizar eso en un segundo. Pero ese es el desplazamiento espectral para una estructura, entre comillas, que tiene un periodo de vibración TJ, donde TJ corresponde a esa frecuencia del modo J, escalada por ese factor de amplificación, gamma J, porque se está multiplicando aquí. Eso es igual a gamma J, y como ustedes se acuerdan, pseudoaceleración espectral es omega al cuadrado, desplazamiento espectral, o sea que desde aquí es simplemente la pseudoaceleración espectral para el periodo J entre omega J al cuadrado. Y utilizando la definición de gamma J, este factor se puede escribir como la raíz cuadrada de la masa total por alfa J
entre omega j al cuadrado, exacto. Simplemente utilizando la definición de alfa j y gamma j. Este PSA está en unidad de aceleración, no en G. Unidad de aceleración. Por ejemplo, metros sobre segundo al cuadrado, etc. Entonces, de esa manera ya encontramos el máximo. Aquí se ve por qué dijimos anteriormente que no íbamos a tener el signo de eta j máximo. La razón por la que no tenemos el signo es porque lo estamos calculando de un espectro. Acuérdense que el espectro no tiene signo, simplemente tiene los máximos en valor absoluto. Y por esa razón, el valor que viene aquí no tiene signo, o sea, simplemente tiene el signo positivo. Porque en el espectro eliminamos el signo negativo, porque tomamos valor absoluto del desplazamiento máximo. Entonces, esa es la razón por la que no sabemos el signo de nj max. Entonces, por eso simplemente lo vamos a escribir con un valor absoluto para indicar que ese número es positivo, porque viene todos esos números son positivos, obviamente. Ok, entonces ya, de esa manera ya, podemos ahora hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Acuérdense que lo que queremos hacer en este momento es utilizar estos valores para estimar esos señores que están ahí. Como decíamos anteriormente, ya lo borré, pero UK de T es igual a la sumatoria de phi kj eta j de T. Entonces, ¿qué es lo que sabemos en este momento? Acuérdense que es lo que queremos. Queremos UK max, el desplazamiento máximo de la coordenada K. ¿Qué pasa? Tenemos el máximo de esas coordenadas modales. O sea, tenemos en valor absoluto de NJ max. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a escribir, tratar de estimar esa cantidad utilizando esta cantidad en lugar de esa cantidad. En otra palabra, podemos estimarlo de la siguiente manera. Voy a poner un sombrerito para indicar que es un estimado. O sea, que no es el valor exacto, entre comillas. Una estrategia que podemos utilizar es la siguiente. Sumar los valores absolutos que se ven ahí. Y eso se conoce como suma de valores absolutos. O sea, en otra palabra, esto se puede escribir esto es simplemente el valor absoluto. Vamos a escribirlo de esta manera. En otra palabra, una forma de estimar el desplazamiento máximo de la coordenada K es sumando el valor absoluto del máximo de la coordenada modales por el valor absoluto de los modos. La razón por la que vamos a poner aquí el valor absoluto de los modos es la siguiente. Acuérdense de aquí que UK es el producto de esos dos factores. Pero ¿qué pasa? Ya dijimos que no sabemos el signo de este señor. O sea que si es el producto de dos números, donde los dos pueden ser positivo o negativo, pero este va a ser positivo porque estamos utilizando un espectro, no tiene sentido en realidad utilizar el signo del modo, porque ya de por sí no sabemos el signo de ese señor. Entonces no tiene sentido asignarle el signo que tiene el modo per se, porque el producto de esos dos signos no lo sabemos como quiera. Entonces lo que se hace es que simplemente se toma el valor absoluto del modo y el valor absoluto de la respuesta de la coordenada modal máxima. Eso nos da lo que se conoce como un límite superior en el valor que estamos tratando de estimar. En otra palabra, UK max siempre es menor o igual que ese valor que estimamos de esta manera. O sea, eso es un límite superior. O en otra palabra, siempre es conservador. En otra palabra, el máximo que calculamos utilizando esta metodología,
que es lo que se conoce como la suma de valores absolutos, siempre va a ser mayor que el desplazamiento máximo real, o exacto, entre comillas, de la coordenada K. ¿Por qué? Porque estamos tomando todos esos valores como positivos. O sea, acuérdense que eso es una suma de varios números. O sea, eso es número 1 más número 2. ¿Qué pasa? Alguno de esos números puede ser negativo. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, que esta cantidad sea positiva y esta negativa. O esta positiva y esta negativa. O sea, algunos de esos números van a ser negativos, otro positivo. Entonces, al asignarlo todos como positivos, obviamente el número que va a salir de ahí, de tomar todo lo positivo, va a ser mayor o igual que el máximo. No solo eso, sino que el máximo, acuérdense, que no es generalmente una combinación de los máximos de cada una de esas coordenadas. O sea que puede ser que algunas sí estén en el máximo, pero otras no. O sea que, obviamente, quizás no se ve obviamente ahora mismo, pero quizás tengan que pensar un poco, esa cantidad va a ser mayor, o sea, esa estimación del desplazamiento máximo de la coordenada K siempre va a ser menor o igual que el número que sale al adoptar esta estimación, digamos, de ese parámetro. Y de nuevo, tienen que pensar un poco en lo que les mencioné anteriormente, que el máximo de esas coordenadas generalmente no ocurre en el mismo tiempo y que el máximo de esa coordenada generalmente, o sea, siempre prácticamente, no va a ser una combinación de todos los máximos. Puede ser que algunas estén en el máximo, pero no todas. O sea que eso siempre va a ser una estimación conservadora de ese valor. Un comentario importante. Borremos aquí. Es el siguiente. Que el hecho... Termina de borrar. El hecho... Vamos a ponerle aquí ojo. El hecho de que tengamos un límite superior de todos los desplazamientos máximos de toda la coordenada no quiere decir que las demandas que vamos a estimar utilizando esos valores va a ser conservador. Vean cómo lo escribí aquí. Esto no quiere decir, exacto, esto no quiere decir, o sea, que el hecho de que siempre es conservador la estimación del desplazamiento máximo de todas las coordenadas no quiere decir que cuando utilicemos esos valores para estimar la demanda máxima, esa estimación también sea conservadora. Eso no quiere decir que las demandas estimadas usando eso, señores, no quiere decir que la demanda estimada utilizando este valor, este vector, sea conservadoras. No quiere decir que las demandas estimadas utilizando este vector sea conservadora. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y para darse cuenta de eso, tienen que ir atrás cuando hablábamos de que la demanda máxima no ocurre necesariamente en el instante de tiempo en que todos los desplazamientos son máximos. O sea que van a tener que ir atrás y adelante. Hay una clase aquí ahora. Hay una clase ahora aquí. No es una combinación de todos esos valores que son máximos de toda la coordenada.
Una vez tengamos, o sea, utilizando esa estimación, por ejemplo, volviendo al ejemplo de 2 grados de libertad, por ejemplo, el pórtico de 2 niveles. Si quisiéramos estimar, por ejemplo, el desplazamiento máximo del grado de libertad 1, esta sumatoria se convierte en eso que está ahí. Esta sumatoria se convierte en phi 2,1 eta 2 max. De nuevo, ese método que utilizamos para combinar los desplazamientos modales máximos es lo que se conoce como la suma de valores absolutos. O sea, eso que ustedes ven aquí es la suma de los valores absolutos. Hay otros métodos que se utilizan para hacer esa combinación. Usted está familiarizado y lo van a ver en ingeniería sismoresistente más adelante. Pero hay otros métodos, otras reglas para combinar esa cantidad. Hay otras reglas que se pueden utilizar para combinar esas cantidades para estimar ese señor. Esas otras reglas son la suma de la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, raíz de la suma de los cuadrados, SRSS, y CQC, Complete Quadrature Combination. CQC. La que más utiliza es CQC, que fue propuesta por primera vez por el profesor Rosenbluth y después modificada por el profesor del Kurigan. Eso lo van a ver de nuevo en ingeniería sismoresistente. No voy a entrar en detalles sobre eso porque eso lo van a ver en ingeniería sismoresistente. Pero la idea es llegar hasta aquí. O sea, en este punto ya ustedes van a poder hacer la conexión de por qué se utilizan diferentes reglas para combinar el desplazamiento modal máximos para estimar el desplazamiento físico máximo. Y de nuevo se lo van a ver en ingeniería sismoresistente con un poco más de detalle. Lo último que nos falta son las demandas. Acuérdense que las demandas, vamos a borrar aquí. Sí. Acuérdense que para estimar la demanda, o sea, para calcular la demanda, lo que hacemos es que imponemos los desplazamientos en la estructura, como mencionamos anteriormente. O sea, simplemente imponemos los desplazamientos en la estructura y hacemos análisis estructural para estimar las demandas en ese instante de tiempo. Entonces, para calcular las demandas, vamos a usar el siguiente procedimiento. Mencionábamos que f de t es igual a ku. Acuérdense que lo que buscamos es imponer como una fuerza el desplazamiento en los diferentes grados de libertad. O sea, lo que estamos buscando es, exacto, qué fuerzas imponer que nos van a generar los desplazamientos que van a generar las demandas máximas. Eso es igual a lo siguiente, K. Simplemente sustituyendo el cambio o la transformación de coordenadas modales. Y de aquí, eso es igual. Acuérdense que K phi es igual a omega j al cuadrado m phi j. O sea que eso es igual a la sumatoria
Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar ahora? De nuevo, ¿cuál es el problema? El problema, como mencionamos anteriormente, es que para hacer esto, o sea, para utilizar simplemente esta parte del análisis, necesitaríamos el vector u para todos los instantes de tiempo, aplicar las fuerzas KU para todos los instantes de tiempo y tener las demandas en función del tiempo y después ubicar el máximo. Obviamente, para hacer eso necesitaríamos U de t. Entonces, no lo tenemos. No podemos simplemente tampoco sustituir los máximos en ese vector, sino que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir esa fuerza como la combinación de n fuerzas, donde la fuerza J, o sea, la contribución del modo J, contribución modo J, está dada por este valor que está aquí. Entonces lo que queremos hacer es lo siguiente, queremos utilizar aquí el valor absoluto de NJ max, porque ya eso lo tenemos, eso lo calculamos del espectro, como mencionábamos anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular FJ max con un sombrerito, lo vamos a poner, y eso va a ser igual a lo siguiente, omega J al cuadrado, M phi la fuerza correspondiente al modo J, la fuerza máxima, simplemente sustituyendo aquí por eta J, el valor absoluto de eta J máximo, que como mencionábamos, viene del espectro. Simplemente, exacto, ese omega J al cuadrado se cancela, porque acuérdense que ese valor máximo era gamma entre omega J al cuadrado por la pseudoaceleración espectral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez se tienen toda esa fuerza, se aplican a la estructura. O sea, primero, el procedimiento es el siguiente. Aplicar FJ máximo para cada J en la estructura. Calcular las demandas para cada uno de esos vectores de fuerza. Y por último, combinar esas demandas. Combinar demandas del paso 2 usando, por ejemplo, ABS, SRSS y CQC. Entonces, esto es lo que se conoce como el análisis modal espectral o análisis de espectro de respuesta. De nuevo, la idea es que no queremos tener que hacer el análisis completo en el tiempo. Entonces lo que hacemos es que podemos escribir f de t, o sea, f en el tiempo t, como la suma de n fuerzas, cada una correspondiente a uno de los modos de vibración. Entonces, esa es la contribución del modo J a la fuerza FJ. La contribución del modo J a la fuerza F de t. Entonces, el máximo de esa fuerza simplemente se obtiene sustituyendo aquí por eta J de t, el valor absoluto de eta J máximo en valor absoluto. Entonces, una vez se tienen todas esas fuerzas, se aplican a la estructura. Para cada uno de ese set de fuerzas, usted tiene ahora F1, usted tiene N, donde cada uno de esos es un vector. Usted va a aplicar cada uno de esos vectores. Para cada uno de esos vectores, calcula todas las demandas, ese es el paso 2. Y después se combinan las demandas
que se obtienen por aplicar los diferentes vectores. Y eso es lo que se conoce como el análisis modal espectral. Idealmente, lo que usted haría, por ejemplo, en la clase de ingeniería sismo resistente, sería tomar una estructura, como por ejemplo en la tarea 6, en la última tarea, ustedes van a hacer, o ya hicieron, o van a hacer el análisis de un pórtico, que es algo así. Tiene un muro en el centro, y después vigas. Ustedes van a aplicar una aceleración de la base y van a calcular la respuesta, ¿verdad? Ese es el análisis tiempo-historia exacto, digamos, entre comillas. Entonces, lo ideal sería que ustedes tomaran, por ejemplo, esa misma estructura, hicieran el análisis modal espectral, calcularan las demandas máximas, por ejemplo, los momentos máximos, el cortante basal máximo, y que utilizaran los resultados de ese análisis para compararlos con lo que le da el análisis que es exacto, el tiempo-historia. Y de esa manera hacer la comparación entre el análisis modal y el análisis modal espectral.